Vamos a hablar ahora de las derivadas parciales. Antes de empezar a escribir o hacer una derivada parcial, vamos a platicar un poco acerca de estas derivadas. ¿De qué se tratan y por qué se llaman derivadas parciales? Se aplican a las funciones multivariables, a las funciones de dos o más variables. Tienen la misma esencia de las derivadas convencionales que nos enseñaron en cálculo diferencial. Ahí en cálculo diferencial trabajábamos solamente sobre una variable independiente y una variable dependiente. Pero aquí las variables es x, y, z, etc. es multivariable. Al momento de derivar las funciones, voy a aplicar las reglas de derivación, pero tengo que observar sobre qué variable estoy trabajando, porque esa es la que voy a manejar sobre variable y las otras variables que aparezcan van a ser constantes o las trabajo como constantes. Si estoy derivando, por ejemplo, con respecto a x una función donde aparecen 4 variables, x, y, z y w, pero estoy derivando con respecto a x, las otras van a ser constantes. Si una parte de la función, si es una función polinomial, y una parte solamente tiene y y z y la estoy derivando con respecto a x, por lo tanto todo eso al momento de derivarlo va a ser 0 porque se maneja como constante. Entonces tenemos que practicar un poco las derivadas en caso de que estemos un poco rezagados, practicarlo, etc. También aplica aquí la regla de la cadena, por ejemplo. Si yo veo que tengo una función donde está implícita otra función, pues voy a tener que manejarlo con la regla de la cadena. ¿Qué notación es la que vamos a estar utilizando para las derivadas parciales? Se manejan bastantes. Los autores manejan principalmente la notación de Leibniz. ¿Cuál es la de Leibniz? Si yo tengo una función multivariable, por ejemplo, x, y, esto también lo llaman z, ¿sí? Entonces, si yo tuviera esa referencia, por ejemplo, ¿qué notación puedo manejar? Pues si me dicen que voy a hacer la derivada parcial con respecto a z de x, entonces tengo que escribirla de esta forma. ¿Sí? De esta forma. Esto es como un 6 en espejo, no es una D. Este símbolo no es una D. Esta es la notación de Leibniz. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué otra notación puedo hacer? En vez de manejarla como z, la puedo manejar como f. Sí, porque de todas formas es una función y la quiero derivar con respecto a x, la pondría así. Otra notación que también, una f así grandota, y luego aquí le pongo con respecto a que la quiero derivar. Otra notación es una d, y le pongo con respecto a que la quiero trabajar. ¿Sí? Esta es la notación de Leibniz más comúnmente, y estas notaciones también se utilizan. Pero aquí también hay derivadas de orden superior, derivadas de orden superior parciales. Si yo quiero derivar, por ejemplo, hacer dos derivadas sobre la función z, ¿sí? ¿Cómo quedarían esas derivadas? Si la quiero hacer dos veces, entonces me quedaría de la siguiente manera. Con respecto a x, me quedaría así. ¿Sí? O la notación es de esa forma, más de un dicho. Recuerden, es un 6 como en espejo. Y aquí pues tendría que ponerle dos veces la x. Pero yo la puedo derivar dos veces con respecto a x, pero puede ser con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Observen esta parte. Si la quiero derivar dos veces, ¿sí? Y lo utilizo en la notación siguiente, este verdaderamente sería, es aquí x, este de aquí es la primera derivada. Voy a agarrar la función y primero la derivo con respecto a esta, la que está más a la derecha. Y una vez que derive con respecto a x, voy con respecto a y. ¿Sí? Poniendo la z es eso. Así sería la notación, pero ¿qué pasa si la pongo con la f? Pues es exactamente lo mismo. Hay que tener en cierto modo cuidado. Ahorita les explico por qué hay que tener cuidado en el orden. Pero fíjense que en esta notación,
Primero aquí voy a poner la primero que voy a derivar con X y luego con Y. Aquí el orden sí es de izquierda a derecha. Aquí es de derecha a izquierda. Y así sería la notación. Entonces, primero derivo con respecto a esta variable. ¿Sí? Sin embargo, hay un teorema ya demostrado que nos dice que no importa el orden que yo haga las derivadas, al final el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, yo puedo sacar una deducción y voy a escribir aquí una forma en la cual no interesa cuál sea el orden, es exactamente el mismo el resultado al final de todo. Por ejemplo, si yo tengo una derivada con respecto a X y con respecto a Y con respecto a Z, yo puedo cambiarles el orden. Y esto puede ser igual a esto. Y el resultado es el mismo. ¿Sí? Le puedo cambiar el orden y no pasa nada. Pero, ¿cómo escribiría yo esto, por ejemplo? ¿Cómo lo escribo yo? Esta es con esta notación, con esta de aquí. Pero, ¿cómo le haría yo acá de este lado? Bueno, pues si tengo tres variables, voy a manejar ahora la función como si fuera de esta manera. Le voy a poner así. Primero, esta es la primera, entonces la primera que tendría que poner aquí sería esta. Y luego esta. Y luego esta. Y luego, aquí como es F, pues le puedo poner F o una W. Pues esta va a ser igual a la derivada parcial de la función, como es primero la X, pues así. Y luego me dice que es la Z. Y luego me dice que es la Y. Si ustedes observan, en este teorema, que viene especificado en los libros de Clairaut, así se llama el teorema de Clairaut, me dicen que no importa el orden, al final, si voy a aplicar las mismas derivadas, va a ser lo mismo, la derivada con respecto a X una vez con Z y una vez con Y, es la misma. Entonces aquí, el orden pues tendría que ser de esta manera. Y como les comentaba, al final pues es irrelevante porque pues, el orden no interesa. Entonces esta notación es la que vamos a estar utilizando para hacer las derivadas parciales en los ejercicios siguientes.